vamos a repetir lo que ya repetidas veces dijimos, ¿verdad? La explicación del por qué llegamos a esto, ¿no? A nivel local, una de las cosas que está pasando es, ha bajado el precio, sustantivamente, el precio de nuestro principal producto de exportación. Nuestro principal producto de exportación es la soja. Sí. Y nosotros estamos más o menos unos 200 puntos en dólares, obviamente, $200, por debajo del valor que teníamos el año pasado. Sí. En precios promedio de exportación, ¿verdad? Al mes de julio no hay todavía datos posteriores al mes de julio, porque estamos recién entrando en el mes de septiembre. No hay todavía datos de agosto, pero al mes de julio, Paraguay había vendido más o menos un total de alrededor de 6,5 millones de toneladas de soja. Nosotros producimos, vamos a redondear, producimos 10, ¿verdad? El año pasado también produjimos 10. O sea, el año pasado, a julio, habíamos vendido solamente 4 millones de toneladas. Este año, a julio, habíamos vendido 6,5 millones de toneladas. ¿Y los ingresos? Y los ingresos este año son solamente 200 millones de dólares más que el año pasado. En otras palabras, es realmente una situación bastante comprometida en términos de lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el año pasado, al 1 de agosto, nos sobraban por exportar 6 millones de toneladas. Ahora, al mes de agosto, nos sobran por exportar 3,5 millones de toneladas. Entonces, esa soja se fue acabando. No hay más, o hay poca soja para poder exportar. La expectativa es que no va a ingresar demasiado dinero. Claro, si vos haces el número global, más o menos nosotros deberíamos tener este año en el orden de 1.000 o 1.500 millones de dólares menos solamente por exportación de soja. Menos ingresos en dólares por exportación de soja de lo que tuvimos en años anteriores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te hace esto? Te hace escasear el dólar, ¿verdad? Te hace escasear el dólar. Hay menos dólares de lo que entre paréntesis, está acostumbrado a meter. A tener el mercado. A meter el mercado, ¿verdad? Ese es un factor. Ese es un factor. A eso se le suma un factor estacional. ¿Qué quiere decir un factor estacional? Que ocurre en esta época del año. Un factor estacional que es normalmente la demanda que generan importadores para importar productos que se van a vender hacia fin de año. Se estoquean los comercios. No es que se toquea. Lo que hacen es, a ver, vos te vas a comprar cualquier cosa a Estados Unidos, a Europa, a China, a donde sea que te vayas a comprar. Tenés que comprar en agosto, septiembre. Ahí haces el trámite, pagás, haces el trámite. Eso se sube a un barco y viene en barco, tarda 2 meses en llegar, 2 meses, 3 meses posiblemente. La época en que vos comprás, tenés que pagar por los productos. Claro, entonces, vamos a suponer que sean 3 meses, ¿verdad? Tenés septiembre, octubre y noviembre. Para noviembre y diciembre. Para que te llegue a fines de noviembre, puedas bajar acá en el puerto. Fíjate que eso, si viene de China, tiene que subirse a un barco, pasar por el canal de Panamá, bajarse seguramente en Buenos Aires. Muchos de estos barcos son barcos, como la carga paraguaya no es muy grande, no son barcos que están solamente con carga paraguaya, ¿verdad? Si no, vienen así de cabotaje, ¿verdad? Bajando carga en distintos puertos, y llegan al puerto de Buenos Aires o llegan al puerto de Montevideo, bajan la carga y hay que distribuir otra vez posteriormente. Ahí se distribuye, se queda una parte en Argentina, en Uruguay, donde quiera que sea que se queda eso. Se sube a una barcaza posiblemente o a un barco de río, el contenedor, y ese sube el río.
Encima tenés más problemas otra vez, ¿verdad? Con el río que está tan bajo. Que el río que está abajo, el río Paraguay que está abajo, ¿verdad? Hasta Confluencia llegás más o menos bien, ¿verdad? Confluencia es donde se juntan el Paraná y el Paraguay, ¿verdad? Hasta ahí llegás más o menos bien sin ningún problema, pero a partir de ahí hay problemas. Normalmente, los puertos que están al norte y al sur de Asunción, normalmente los puertos del norte suelen tener problemas con bajantes. Pero los puertos del sur siguen funcionando normalmente con bajantes. Ahora parece que hasta los puertos del sur están con problemas, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Tenés que partir la mercadería o alzarlo a un vehículo para traerlo hasta Una de las alternativas es cargas menos del barco, ¿verdad? Tenés que cargar menos del barco. Si en el barco entraban 500 containers, te van a entrar 250 containers. Eso significa más costo. Eso significa más costo porque el barco tiene exactamente el mismo costo. Pero o si no, el barco se hunde mucho y toca el fondo, ¿verdad? Entonces, eso hace que todos los costos en general suban. La otra alternativa que tenés es venir con el barco cargado, con los 500 containers y bajarte, por ejemplo, en Pilar, que es el último puerto de aguas profundas donde puede navegar uno de estos barcos, bajar todo en Pilar y traer por camión desde Pilar, ¿verdad? Que también es una alternativa. Yo estuve hace 2 semanas y vi varios camiones, cote que era domingo, vi varios camiones que venían con containers hacia Asunción, ¿verdad? Yo estimo que venían de la zona de Pilar, ¿verdad? O sea, hay alternativas a esto, pero obviamente todo esto te genera un sobrecosto por esa bajante. Además, el río no está dragado en ciertas zonas, ¿verdad? Entonces, esta es una demanda que en algún momento dado va a parar. Va a parar porque ya no te va a dar el tiempo para comprar un producto en Miami, en China, en donde quiera que sea que estás comprando el producto y traerlo hasta Paraguay y llegar para fin de año. Fíjate que si compras productos del Brasil te da un poco más de tiempo, si compras productos de Argentina te da un poco más de tiempo porque es más cerca, el flete toma menos, el tránsito toma menos tiempo, ¿verdad? Pero esta es la situación. Entonces, ¿qué es lo que...? el segundo factor. Claro, ¿qué es lo que estacional, digamos. Claro, ¿qué es lo que dice la gente? Entonces, vos tenés una demanda de dólares ahora, estacional. Otra demanda que podría haber afectado mucho es una demanda, por ejemplo, para comprar combustible. Sin embargo, por suerte, el combustible está bajando, no está subiendo en el mundo, ¿verdad? Está compensando un poco el precio. Está compensando porque esto sería mucho más importante si es que tuviésemos también un petróleo alto, ¿verdad? En un momento dado. Y después viene Estados Unidos, la situación de Estados Unidos. Claro, pero yendo nomás a este tema estacional, este tema estacional en algún momento dado va a parar. Posiblemente, hoy estamos con un dólar a 7.740 más o menos en el mercado interbancario. Posiblemente ese dólar no se quede en ese valor. Pero tampoco podemos garantizar de que la demanda no está parando, porque también hay una actitud de la gente que es importante de tener en cuenta. Viste que la actitud de la gente es, cuando algo empieza a subir, nunca va a parar de subir. Y cuando algo empieza a bajar, nunca va a parar de bajar, ¿verdad? Ninguna de las dos situaciones es real, ¿verdad? Pero la gente ahora dice, no, comprá nomás ya ahora el dólar porque va a llegar a 8.000. Cosa que es totalmente falsa. Los fundamentos de eso son totalmente falsos, ¿verdad? Entonces, pero eso hace que mucha gente que no necesita comprar dólares también demande dólares casualmente, ¿verdad? ¿Qué hace el Banco Central? El Banco Central mete dinero, ¿verdad? Mete dinero en el mercado. El Banco Central necesita vender dinero en general, vender dólares en general. ¿Para qué necesita vender dólares? Y porque el Banco Central es el banco del Estado paraguayo. En general, el Ministerio de Economía, sobre todo el Ministerio de Economía, pero también otras entidades del Estado paraguayo le depositan dólares
al Banco Central. Una parte de esos dólares se quedan en dólares porque hay que pagar cuentas en dólares. Fundamentalmente las cuentas son cuentas de deuda, ¿verdad? Que hay que darse la vuelta y pagar en dólares porque son deudas internacionales. Pero hay otros ingresos que no. Por ejemplo, el Banco Mundial, doy un ejemplo, ¿verdad? El Banco Mundial da un crédito para construir una ruta determinada y ese crédito que se da, en general se hace un llamado a licitación y el llamado a licitación es en guaraníes, ¿verdad? Entonces, cuando se le tiene que pagar a la empresa que va a construir esa ruta, se le paga en guaraníes. El Banco Central agarra los dólares que tenía del Banco Mundial y los cambia. Ese es un cambio normal, ¿verdad? Y aprovecha para hacerlo en momentos en que le conviene tratar de estabilizar también el tipo de cambio, ¿verdad? El Banco Central entró 1.300 millones de dólares en los últimos 12 meses, ¿verdad? Tratando de controlar el tipo de cambio, ¿verdad? Y no lo ha podido hacer. Esta es una cuestión que es muy importante de tenerla en cuenta porque en general el Banco Central tiene mucho poder de fuego sobre los dólares, ¿verdad? Y acá hay una cuestión. Pues sabes que una cosa, perdón Manuel, entre paréntesis, no, por lo que estabas mencionando. En el diálogo esto que tuvo esta semana, él hablaba de los 1.033 millones de dólares, creo que es lo que ya el Banco Central utilizó. 1.300. 1.033 creo que es el monto. Y decía él que 500 y tantos millones era por un tema de operaciones con el Ministerio de Economía. O sea, más o menos la mitad va a operaciones de economía. No sé qué nombre técnico tiene. Podemos ver exactamente el número. Eso está en la página del Banco Central. Está en la página del Banco Central. Lo voy a buscar mientras vos explicabas, Manuel, a ver si encuentro. Entonces, esta situación hace que el Banco Central también tiene que sustituir. Fíjate que si dejaron de entrar 1.500 o 2.000 millones de dólares más la demanda estacional, el Banco Central tenga que poner mucho dinero, ¿verdad? Tenga que meter mucho dinero para poder hacer lo que antes hacía con menor cantidad de dinero. Si la soja no bajaba, posiblemente el Banco Central podía controlar esto con 700 millones de dólares y no con los 1.000 y pico que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que creemos que va a pasar? Lo que creemos que va a pasar es, en algún momento dado, esto tiene que menguar. En algún momento dado, seguramente vamos a ver bajas del dólar. Si nos fijamos lo que pasó el año pasado nomás, lo que pasa es que la gente tiene memoria corta también, ¿verdad? Lo que pasó el año pasado fue justamente, vimos que el dólar subió en una época parecida a esta, y después el dólar sobre fin de año empezó a bajar también, ¿verdad? Y esa es una situación. Entonces, acá se está transformando también muchos mercados, ¿verdad? Muchos mercados en términos del momento en el que vendemos. Por ejemplo, nosotros antes salíamos mucho en campaña a vender dólares o a ingresar dólares provenientes de la soja. En campaña, digo, en cosecha, ¿verdad? Posiblemente esa situación vaya cambiando también porque en ese momento sale también Brasil, que antes no era el mayor productor del mundo, pero de hace 3 años el mayor productor del mundo de soja, ¿verdad? No te conviene pues salir a vender. Cuando ellos están... No, cuando un productor muy grande, cuando hay mucho volumen, no te conviene salir a vender porque el precio está bajo. Le doy a la gente un ejemplo muy concreto. Ayer pasé por Araguay y compré frutilla a 25.000. Hace un mes la frutilla estaba a 80.000, ¿verdad? Y esta ahora de 25.000 es más rica que la de 80.000, que estaba medio verde, ¿verdad? Pero si vos sos un productor de frutilla, te conviene entrar cuando la frutilla está a 80.000 y no cuando está a 25.000, ¿verdad? Porque se cosecha toda junta y dura un tiempo nomás, ¿verdad? Entonces, este mismo efecto de excesos de volumen son los efectos que van afectando la producción sojera. Y vamos al efecto internacional, Roberto. Sí. El efecto internacional está muy centrado en lo que ocurre en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos hubo una reunión a fines de agosto
en un lugar que se llama Jackson Hole, en el estado de Wyoming, que se organiza todos los años una conferencia económica donde asisten todos los capos, sobre todo de la Reserva Federal. Y esta fue particularmente importante porque después de todos los problemas que hubo a inicios de agosto, ¿te acuerdas que lo habíamos hablado también acá en el programa? Todo ese temblor que ocurrió en los mercados internacionales. Después de eso, todo el mundo pedía que se baje la tasa, que había que llamar a reuniones de urgencia para bajar la tasa, que la tasa estaba muy alta, que en realidad el mercado se estaba derrumbando por esa razón. Las reuniones ahora a fines de septiembre, no recuerdo exactamente el día, creo que es el 22 o el 23 de septiembre, algo así. Pero esta reunión de Jackson Hole aprovechó, el que hizo la apertura fue el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y él básicamente dijo, ya es hora de bajar la tasa. Ya es hora de bajar la tasa, la inflación está controlado también el nivel de empleo, que es el otro tema que le suele preocupar a la Reserva Federal, por tanto llegó el momento de bajar la tasa. Llegó el momento de bajar la tasa, pero no dijo cuándo y no dijo cuánto, ¿verdad? Son pequeños detalles, ¿verdad? Pequeños detalles, ¿verdad? Entonces, posiblemente haya una baja ahora en el mes de septiembre, pero posiblemente también esa baja sea muy pequeña, ¿verdad? De 0,25. La tasa, para que la gente tenga una idea, hoy está en 5,50. Quedaría en 5,25. Quedaría en 5,25. Y una cosa interesante a partir de eso es que, fíjate que en ese momento, la tasa de los bonos del Tesoro de 10 años de Estados Unidos, no tengo el número preciso acá, pero la tasa estaba más o menos en 4,6%. Hoy esa tasa está más o menos en 3,8% después de ese discurso del presidente de la Fed, ¿verdad? Entonces, posiblemente lo que veamos sea una baja de tasas de interés en el mes de septiembre. Yo creía que no iba a haber ninguna baja, porque normalmente no hay una baja antes de las elecciones. Las elecciones americanas creo que son el 5 de noviembre, ¿verdad? Estamos muy cerca ya de las elecciones, a menos de 2 meses. Y un presidente de Banco Central no quiere no quiere influir mucho, pero hoy está entre la presión de no generar impacto en las elecciones y la presión que le está haciendo también el mercado, y él se está dando cuenta también de que hay que bajar la tasa. Entonces posiblemente veamos una tasa de 0,25 la baja, que va a ser más simbólica que otra cosa inicialmente. Una señal. Pero creo que a partir de que se elija un nuevo presidente en Estados Unidos, vamos a empezar a ver bajas más significativas. Nosotros tenemos una estimación de que esta tasa que hoy está en 5,50, llegaría a 3,50.